Bueno, pues nada, muchísimas gracias por su presencia. Les hemos convocado, como saben, para dar cuenta de la gestión en defensa de Canarias que hace nuestro diputado en las Cortes Generales, Pedro Quevedo, en este caso en torno a la Ley de Presupuestos del Estado del año 22, pero quiero contextualizar nuestra forma de proceder en esta materia y, como saben, siempre que hemos ostentado representación en las Cortes Generales, tenemos claro que la función más importante es defender a esta tierra, a nuestra gente, nuestros derechos, nuestros fueros y nuestras singularidades. Y nosotros, mande quien mande en España, siempre utilizaremos esta lógica, este sentido de la representación política en las Cortes Generales, defender a Canarias. Lo hicimos con el Partido Popular gobernando España en el año 17 y 18, influyendo en los proyectos de ley antes de que los remitiera al Congreso de los Diputados. Lo hicimos el año 21 y lo hemos hecho este año, influyendo antes, pero sobre todo después, en el trámite de enmiendas, porque las leyes de presupuesto no son leyes de presupuesto hasta que se aprueban. De manera que con esta explicación de hoy damos cumplida cuenta de lo que debe hacer la representación de la ciudadanía de Canarias en las Cortes Generales, que deben estar allí para defender a los electores, para defender la ciudadanía de Canarias, para defender nuestros derechos. Y esto es lo que ha hecho el diputado Pedro Quevedo en nombre de Nueva Canarias el año 17, 18, el pasado año 21 y ahora este año 22. Con respecto a la ley, las leyes de presupuesto son fundamentales, necesitamos leyes de presupuesto, son estructurantes de la acción del Gobierno y son influyentes en la economía. Son muy importantes para la recuperación, para la mejora del bienestar. Porque una parte sustancial de la riqueza se gestiona desde el sector público y otra, como tiene que ser, del sector privado. Por lo tanto, consideramos que la tramitación de la Ley de Presupuestos para el año 22 es una buena noticia para el conjunto de las administraciones y es una buena noticia, sin duda ninguna, para la economía española y canaria. Especialmente es importante esta ley porque su orientación en sus principios inspiradores de defensa del estado del bienestar, de la protección de los más débiles, de la orientación de la política en favor de los derechos sociales nos parece loable. Me refiero a las pensiones, a la sanidad, a la educación, a las prestaciones por desempleo, a la política de pensiones, a la protección del sector público. De manera que la orientación progresista de la Ley de Presupuestos del 22 es una orientación que compartimos, que forma parte de la misma lógica política y que defendemos valores similares. No ocurrió así el año 17 y 18, que en esto discrepábamos del Partido Popular. En lo que acordamos con el Partido Popular fue los aspectos canarios de la Ley de Presupuestos. Aquí compartimos los aspectos generales y hemos trabajado en los aspectos canarios. Antes de que la ley llegara al Parlamento, en 4 contenidos. Primero, garantizando que la inversión territorializada de las administraciones del Estado en Canarias, sumando capítulos 6, 7 y Fondo de Cooperación Interterritorial. Sumando estas 3 fuentes, como siempre se hizo en Canarias, estuviera por encima de la media territorializada. Y hay que decir que en el proyecto de ley de presupuesto, sumando 6, 7 y Fondo de Cooperación, estamos por encima de la media. Aunque algunos intenten manipular los datos, utilizando criterios distintos en función de que estén en el gobierno o en la oposición. No nosotros, que siempre hemos utilizado los mismos criterios porque no engañamos a nadie. El proyecto de ley de presupuestos en tramitación cumple con este requisito y ahora se mejora con las enmiendas, como dijimos. El segundo parámetro que está en el proyecto de ley y que tuvo mucho que ver con la negociación de Nueva Canarias es que se respete el mínimo tributario del 15% del impuesto de sociedades, se excluya a Canarias en sus figuras fiscales vinculadas al impuesto de sociedades. De manera que ese mínimo del 15% se va a aplicar a las empresas con la facturación prevista para todas las empresas estatales, menos para las que operan en Canarias. Esta exclusión, que no es otra cuestión que respetar nuestros derechos fiscales, está en el proyecto de ley y ahora lo que hemos hecho es perfeccionar esta
reglamentación. La tercera cuestión es que aparecen en el proyecto de ley los 200 millones de la sentencia de carretera, que consiguió Nueva Canarias 100 millones este año y 200 millones el año 22, y pretendemos otros 200 millones en el año 23, porque esta es la programación que hemos decidido nosotros, las que nos conviene a nosotros. Y es un cuento, que el problema es que están en el capítulo 7, el capítulo 6, da igual, nosotros no tenemos ningún inconveniente, que los 200 millones, los 100 estaban en el capítulo 7 y los 200 estarán en el capítulo 7. Y yo tengo además la condición, saben ustedes, de ser el consejero de Hacienda de esta comunidad. Pues cojo 40 millones de los 1.400 que tenemos previsto para inversiones el año 22 y los paso al capítulo 4. Es un problema de operatividad. 200 millones para en cumplimiento de la sentencia de carretera en el presupuesto inicial. Y la cuarta cuestión, lo sustancial de los programas REF financiados adecuadamente en la ley de presupuestos. Y los que quedaban pendientes, dijimos aquí con ustedes hace un mes y algo que lo completaríamos en las enmiendas parciales. Por lo tanto, quiero trasladarle que lo sustancial de la llamada Agenda Canaria está en el proyecto de ley de presupuestos en tramitación por la intervención de Nueva Canaria, de nuestro diputado y de nuestro compañero Fermín Delgado, que se ocupa de la gestión, de la redacción y del seguimiento de cada detalle de estas cuestiones. De forma que estos 4 grandes objetivos están en el proyecto de ley. ¿Qué hemos hecho en las enmiendas? Las enmiendas hay de 2 órdenes. Al texto articulado, que yo haré unas menciones genéricas y Fermín las explicará, y otras a los estados de gastos, a los estados financieros, que yo haré unas menciones genéricas y luego el compañero Pedro Quevedo las explicará. Hemos hecho 20 enmiendas al articulado. La que más nos inquieta y que está pactada es aclarar ese mínimo, la exclusión del mínimo del 15% del impuesto de sociedades, porque técnicamente tenía deficiencias la redacción que está en el proyecto de ley en tramitación. Hemos hecho una propuesta para solventar las deficiencias que tenía la redacción del proyecto de ley. Están apalabradas, pactadas y no habrá dificultades, creemos, en su aprobación. Y luego nosotros hemos aprovechado la ley de presupuestos, como hemos hecho siempre, para tratar de encauzar problemas que tiene Canarias y que pudiera ser la ley de presupuesto la vía, aunque no siempre ocurre así. Me refiero a cuestiones relacionadas con la zona especial canaria, me refiero a cuestiones relacionadas con la reserva de inversiones, su materialización, con la ampliación de plazos de vigencia de la zona especial o la propia reserva y un conjunto de consideraciones complejas, técnicas, que han sido rechazadas por no considerarse propias de la ley de presupuestos. Quiere eso decir que vamos a seguir peleando por ellas, Fermín las explicará, en vías alternativas. El año pasado, por ejemplo, una que está reclamada por los sectores empresariales, que ampliar el plazo de materialización de la reserva no se consiguió en la ley de presupuestos, sino un decreto ley al final del año pasado en una situación casi in extremis, ¿no? De manera que este conjunto de enmiendas, la más importante, que era aclarar el mínimo, la exclusión de ese 15% del impuesto de sociedades, queda encauzada y el resto Fermín las plantea, el veto jurídico que ha hecho el Gobierno y el trabajo que haremos a partir de ahora. Hicimos un conjunto de enmiendas para La Palma, en el texto articulado. Me detengo solo un momento. Saben ustedes que este tipo de catástrofes no están en el aseguramiento del sector primario. No están. Es decir, se asegura el viento, la lluvia, el calor, las tempestades, pero no los volcanes. Y hemos planteado, y están vivas estas enmiendas, de que de aquí en adelante, cuando uno asegure un cultivo, se incorporen estas eventualidades, al menos en nuestro caso. De manera que esa es una consideración que hemos planteado en la ley de presupuestos. No hemos cerrado el acuerdo, pero está puesta. Que se pueda asegurar este tipo de catástrofes ahora excluidas en las pólizas de aseguramiento. Hemos planteado otra cuestión en relación a La Palma, y es que el Consorcio de Seguros, que es una institución
público-privada muy estructurada y muy diligente, pudiera encomendarse la gestión de las ayudas del Estado a esta entidad. Esa enmienda sigue viva. Y hemos hecho una interpretación o una solicitud especial a que la reserva de inversiones se amplíe el plazo de materialización pensando en las inversiones en la isla de La Palma. Hemos hecho una cuestión, que esta nos la han vetado de forma directa como tributaria, y es que el tramo estatal del IRPF se rebajara a los damnificados. Cosa que hemos hecho nosotros ya a 10 días después de la erupción del volcán. Como sabes, sacamos un decreto de alivio fiscal y se reduce el IRPF en el tramo canario. Hicimos una propuesta para el tramo estatal. Y luego lo más importante, porque es lo más impactante e inmediato, son las enmiendas a los estados financieros. Hemos cerrado un acuerdo con el Gobierno de España de 100.450.000 euros de enmiendas para Canarias en el presupuesto en tramitación. Nosotros habíamos presentado 118 millones y hemos conseguido 100.450.000 euros cerrados con el Ministerio de Hacienda y, por tanto, con los grupos parlamentarios que sustenta al Gobierno. Lo sustancial para las políticas que son competencia de esta comunidad. Va a haber 20 millones más para el sistema educativo, de los que 17 millones son para infraestructura educativa. No está en el REF, no está en el REF, nunca estuvo en el REF el plan de infraestructuras educativas, pero cuando hemos tenido fuerza hemos peleado por consignar recursos para seguir mejorando las infraestructuras educativas. Y ahora Quevedo, Nueva Canarias, consigue consignar en el presupuesto 10 millones en infraestructura de interés educativa para el conjunto de la comunidad, 3,5 millones para la Universidad de Las Palmas, 3,5 millones para la Universidad de La Laguna. En total, porque hay más recursos para las universidades, 20 millones para el sistema educativo. Muy importante, siempre para nosotros, el sector primario. Siempre. El sector primario en Canarias, para conservarlo, para mantenerlo, para mejorarlo, las políticas institucionales son decisivas. Sin las políticas europeas, españolas y canarias en favor de la protección del sector primario, el sector primario desaparecería. Necesitamos de políticas institucionales. Y aquí añadimos 18 millones de euros más para el sector primario. Destacado 2 programas, porque luego le daremos todo esto por escrito. 10 millones duplicando la cantidad para el trasplante del plátano. Ya conseguimos 10 millones el año 18 y ahora lo duplicamos. 20 millones de euros para el transporte del plátano. Pensando en toda Canarias, pero también les tengo que reconocer que pensando de forma especial en La Palma, que son el 38% de la producción platanera del archipiélago. Duplicando este parámetro. Otra cuestión que autoría nuestra y conquista de Nueva Canarias, el programa REF de ayuda a financiar la producción de agua para el sector primario. Lo incorporamos en los presupuestos de Rajoy, lo metimos en el REF, hemos consolidado 8 millones para este programa y añadimos 6 millones más. 6 millones más, casi duplicando la cantidad, para financiar la producción de agua para el sector primario. 13 millones en cultura, que luego explicará Pedro, 5 en pobreza, 15 en políticas ambientales, 4,5 para los ayuntamientos afectados de la isla de La Palma por el volcán y un conjunto de cuestiones diversas que Pedro explicará. Tenemos una explicación territorializada de cuánto va a las políticas comunes, cuánto va a las políticas territoriales, porque muchas de estas ejecuciones las harán los ayuntamientos, los cabildos, y la inmensa mayoría lo gestionará el Gobierno de Canarias, y una parte, como la ayuda al transporte del plátano, lo gestionará la Administración General del Estado. En definitiva, en la línea de siempre, defendiendo esta tierra, sentándonos a dialogar y a defender esta tierra con quien haga falta. Hemos vuelto a demostrar la utilidad, la eficacia de tener representación en las Cortes Generales, de dar respuesta a las necesidades de Canarias, añadiendo y asegurando lo que ya habíamos conquistado en la etapa de proyecto de ley del presupuesto del 22,
con estos 100.450.000 euros que se añaden en créditos, en políticas para la ciudadanía, para nuestra gente. Esto mejora todos los parámetros de asignación de recursos territoriales, incluida la inversión, completa todos los programas del REF, todos los programas económicos del REF tienen consignación presupuestaria, porque los que se olvidó el Gobierno de España en el proyecto de ley los hemos corregido ahora en el periodo de enmienda. En definitiva, un trabajo intenso, firme, dialogante, para conseguir respuestas. Y solo añado una cuestión, que no es asunto menor. En el año 17-18 al Partido Popular, con una dura negociación antes y sobre todo después en el periodo de enmienda, conseguimos sacar para Canarias grandes conquistas que se han consolidado para siempre. Pero teníamos una condición entonces que era extraordinariamente importante, y es que este señor era el diputado 176 y sin su voto no salía el presupuesto. En el año 21-22 este señor no es el diputado 176, con lo que las conquistas son más relevantes, porque han sido no en función solo del voto, sino de los argumentos, de la determinación, de la discusión, del convencer, porque el señor Quevedo, que es un diputado muy importante en la historia de la representación política de Canarias en las Cortes Generales, en esta ocasión, al menos en la votación de la ley de presupuesto, por lo que sabemos, no es decisiva. Les puedo asegurar que le viene muy bien a la mayoría de gobierno española tener al señor Quevedo de su lado. Otros han conseguido para Canarias 0 euros y no han resuelto ningún problema. Otros caminan hacia la irrelevancia allá y aquí. Somos conscientes que esos otros son unos cuantos, porque me refiero a la dirección de Coalición Canaria. Y lo digo con claridad. Caminan hacia la irrelevancia, hacia la inutilidad en la acción política, porque la dirección se ha convertido de facto en una delegación del Partido Popular, en un aliado estratégico del Partido Popular. Y se han olvidado de la primera razón de un representante de este pueblo en las Cortes Generales, que es defender a su gente, mande quien mande en Madrid, aunque no te gusten. A nosotros no nos gustaba el PP y sin embargo nos sentamos y conseguimos respuestas para Canarias. Sabemos que a ellos no les gustan los partidos progresistas, pero su obligación es defender esta tierra, al menos lo tenemos nosotros claro. Si les parece, Fermín explica las enmiendas al texto articulado, 20 enmiendas, y Pedro a los estados financieros. Hola, buenas tardes. Ya el presidente lo ha explicado de forma general, comentarles que de las enmiendas hay tres tipos de enmiendas al articulado. Unas son de carácter tributario, de carácter general, valga la redundancia. Otras son solicitando bonificaciones a las tasas aéreas, y una tercera son algunas medidas al articulado concretas para La Palma, ¿no? En relación a las primeras, a las enmiendas tributarias de carácter general, la más importante, como antes decía el presidente de Nueva Canarias, es excepcionar los incentivos del REF de la tributación mínima, de la cuota del 15% en el impuesto de sociedades. Esa yo creo que está camino de ser conseguida. En comisión hoy que se está votando no se ha incluido porque tenemos una transacción con el Ministerio de Hacienda, pero creo que sin problema la aprobaremos en el pleno del día 21 al 25, que se votan las enmiendas ya definitivamente en el pleno, ¿no? Luego hay otras de carácter muy concreto, como es la prórroga de la SEC, que acaba el 31 de enero de este año, 2021, y que obligatoriamente tenemos que prorrogarla hasta el año 2000, al menos hasta el año 2023, porque el reglamento de sesión por categorías de la Unión Europea solo permite hasta eso. Pero el argumento del Gobierno de España, que es cierta, es que todavía no ha comunicado el Gobierno de España el mapa de ayudas de finalidad regional aprobadas por las directrices de ayuda regional que se aprobó el 19 de abril de 2021 por la Comisión Europea. Con lo cual, bueno, pues hasta que no esté aprobado, comunicado el mapa de ayudas, donde entra Canarias con una posición, por cierto, magnífica en cuanto a la máxima intensidad de ayuda en estas directrices de ayuda de Estado de finalidad regional, pues se hará mediante un Real Decreto Ley. O sea, la prórroga de la SEC y de las inversiones anticipadas de la RIC se hará antes del 31 de diciembre, pero en un Real Decreto Ley cuando se comunique el mapa de ayudas, ¿no? Hay otras que el Gobierno nos ha vetado, que me parecen muy importantes, no las hemos conseguido, las seguiremos peleando.
no las ha vetado por entender que no son objeto de la ley tributaria, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ¿no? Que es el comercio triangular en la zona especial canaria. Es un poco complejo esto, no es el momento de informarles de todo con detalle, pero sí que sepan que la SEC, la zona especial canaria, tiene un problema, que hasta ahora se habían autorizado actividades económicas de comercio triangular sin que las mercancías pasaran por Canarias. Hay una comunicación de la Dirección General de Tributos en el sentido de que esta actividad no es autorizable como actividad SEC, y hemos planteado modificar el artículo 44 de la Ley 1994 del REF, y estamos negociándolo. Creo que será una negociación extrapresupuestaria, porque también entienden ellos que, aunque es conveniente discutirla, no lo ven, y de hecho no está maduro la negociación de en qué sentido modificar el artículo 94, ¿no? Otras modificaciones son muy concretas, las llevamos peleando casi un año, que es la devolución del IJIC, hacer una modificación normativa para que devuelvan el IJIC a los hoteleros canarios afectados por Thomas Cook. Bueno, en el Estado se modificó a través de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, dio la razón a los operadores turísticos, y en el IVA esto se ha aprobado y se ha devuelto el IVA pagado por las empresas afectadas por la crisis de Thomas Cook. Sin embargo, en el IJIC hay que hacer una modificación normativa para que tengan el mismo impacto. Llevamos un año peleándolo, por fin no lo hemos conseguido, seguimos en ello y lo planteamos como enmienda. También nos dicen que, bueno, que se discutirá en el marco de las reformas tributarias, de los acuerdos tributarios, ¿no? Y luego hay unas de carácter más genérico, que es una solicitud del mundo empresarial, que es prorrogar la materialización de la RIC del año 2017 un año más. ¿Se acuerdan que en el año 2016, las dotaciones de la RIC del año 2016 acaban de plazo en el año 2020? Bueno, pues el año pasado, in extremis, el 30 de diciembre, el Ministerio aceptó, a través de un Real Decreto Ley, prorrogarlo un año. Bueno, la petición ahora, que también las dotaciones del año 2017, en la medida en que la recuperación económica no se ha completado, pues vayamos también a retrasar su materialización un año, ¿no? Esa, pues, también es otra de las que el Gobierno entiende que, en fin, supone incremento de gasto, y tampoco la ha aceptado, ¿no? Y luego, ya sobre las bonificaciones de las tasas aéreas no me extiendo. Esto es una solicitud que siempre hacemos, está contemplado en el REP. Básicamente son que las bonificaciones que ahora están establecidas para toda España para la temporada de invierno, para Canarias en concreto, se mantengan también la temporada de verano, que es nuestra temporada floja, ¿no? Y luego hay otras sobre las bonificaciones de aéreas de La Palma, que luego comento. Y luego sobre las medidas concretas para La Palma, ya lo ha hablado el presidente de Nueva Canarias. Básicamente las del consorcio de seguros, a mí me parece que es como, no nos acordamos de Santa Bárbara, sino cuando truena, ¿no? Pues a nadie se le había ocurrido que en los seguros agrarios los riesgos extraordinarios, terremotos, maremotos, inundaciones masivas o erupciones volcánicas, sí están contemplados en los seguros de la vivienda, en los seguros de transporte, pero no están contemplados en los seguros agrarios, no para Canarias, para toda España. Entonces, pues hemos planteado, y las organizaciones agrarias que yo conozco, canarias, pero que tienen representación en España, lo están apoyando, como la COA y también Asprocan, el que se incluya en los riesgos asegurables del sector primario también estos riesgos extraordinarios. Repito, no solo erupciones volcánicas, sino también terremotos, maremotos, situaciones de tipo extraordinario, ¿no? Y en concreto, además, pedimos, porque nos parecía lo mejor, ¿perdón? Que no des idea. Sí, la verdad que como nos pasa de todos, pues... hemos pedido en concreto en otra enmienda que lo más útil creo que sería que el Gobierno de España le encomendara al Consorcio de Compensación de Seguros la valoración del daño a los productores agrarios de La Palma y su abono. Creemos que ese sistema es mucho más rápido. De hecho, las personas que tenían aseguradas sus viviendas y damnificadas por el volcán ya han cobrado del Consorcio de Seguros, y nosotros, las administraciones públicas, saben que tenemos un mecanismo mucho más lento de dar las ayudas. Eso sí, por seguridad jurídica, pero es mucho más lento. En cambio, ya las personas damnificadas por la vivienda, que tenían asegurada su vivienda, ya han cobrado, y creo que han pagado como 22 millones de euros el consorcio que sin embargo para los seguros agrarios no sirve, ¿no? Y luego, y acabo, en el tema del IRPF para La Palma, pues hemos planteado las mismas medidas, como decía el presidente de Nueva Canarias, que hemos planteado e incluido en la ley de presupuestos canarios, ¿no? Que es que nosotros lo podemos hacer en el tramo autonómico del IRPF. Planteamos elevar el mínimo familiar y personal para los damnificados por La Palma y una serie de deducciones en la cuota, y hemos planteado lo mismo para el Estado, porque en el tramo estatal, digamos, quien es competente es el Estado, ¿no? Tampoco el Estado en este tema lo ha visto conveniente, ¿no? Este sería el resumen de... Terremotos y maremotos. Se me han puesto los pelos de punta pensando en los terremotos y en los maremotos, porque es lo que nos faltaba.
Bueno, vamos a ver, decirle, yo creo que está aquí lo esencial dicho y además a mí me consta que van a tener ustedes documentación muy precisa para conocer exactamente, en fin, los contenidos de las cuestiones, con carácter general. Lo decía el presidente de Nueva Canarias y es enormemente relevante señalarlo. No es lo mismo esta negociación de presupuestos que las que tuvimos en tiempos del Partido Popular. De hecho, allí se consiguieron algunas cuestiones que yo me atrevería a calificar de absolutamente históricas, aprovechando dos cosas. No es que seamos fantásticos, que somos estupendos, sino que éramos imprescindibles. Y entonces nosotros aprovechamos esa situación para conseguir un conjunto de logros que hoy forman parte de los presupuestos de forma indudable. De forma que este presupuesto general del Estado, el primer proyecto de presupuestos, ya consideraba para Canarias cuestiones que eran impensables hace una década. Impensables. Las ayudas al transporte, las ayudas al sector agrícola, las ayudas de personas, de mercancías. Eso está completamente consolidado y es muy importante señalarlo porque si no, da la sensación de que en cada presupuesto estamos empezando de nuevo y no es eso cierto. Segunda consideración, este proyecto de presupuestos es un presupuesto que tiene, una orientación que nosotros defendemos. Nosotros defendemos que las políticas contracíclicas son ir contra la crisis y no a favor de la crisis. Y para eso hay que estimular el papel de las administraciones públicas, hay que defender de forma contundente aquellos servicios que son esenciales para redistribuir beneficios entre los ciudadanos, y esos son los grandes servicios públicos. Y por lo tanto esas orientaciones están razonablemente bien y es una diferencia sustancial, también lo señaló de pasada el presidente de Nueva Canarias, que nos diferencia muchísimo de la negociación de los presupuestos con el Partido Popular. Nosotros con el Partido Popular no es que votásemos con pinzas, que no fue eso. Votamos bien orgullosos porque habíamos conseguido para esta tierra lo que no se había conseguido nunca. Pero nosotros no apoyamos una sola medida del Partido Popular en aquel tiempo porque creíamos que estaban equivocados. Y ahora estamos en una situación distinta. Tercera consideración, nosotros no estamos en el Congreso de Diputados a la que salta. Estamos en el Congreso de Diputados con un acuerdo suscrito con el Partido Socialista para apoyar la investidura del señor Sánchez, que es un documento, creo recordar que tiene 16 folios, donde se señalan algunas cuestiones que son las que evitan que luego andemos negociando y en el regate corto las cuestiones que son fundamentales. Ahora bien, eso después se tiene que concretar y eso es lo que ha ocurrido en este presupuesto. Nosotros hemos visto algunas especulaciones, en fin, yo comprendo que quien consigue 0 tiene la preocupación de hacer ver de que los que conseguimos 100 más unas cuantas cosas más, pues en realidad no hemos conseguido nada. Me imagino, yo eso lo puedo hasta entender. El pequeño problema es que no se puede defender. Pues claro, ya se ha explicado antes también. La cuestión de los 200 millones de la sentencia de carreteras es un debate ridículo en el que para nosotros es una cuestión secundaria. Lo esencial es recibir los 200 millones. Lo demás es secundario. Y se puede resolver internamente dentro del Gobierno de Canarias, que es una ventaja que también tenemos en este presupuesto. Pues yo tengo que recordar que Nueva Canarias, en los años de los presupuestos del Partido Popular, negoció sola con un gobierno con el que no nos entendíamos, de Canarias. Ahora, la ventaja que da el tener un conocimiento profundo de la realidad de Canarias, porque estamos dentro del Gobierno de Canarias, nos permite ser enormemente precisos a la hora de saber qué es lo relevante y qué es lo que no lo es. En relación con el capítulo de gastos, nosotros habíamos hecho una propuesta inicial de 118 millones de euros. En fin, a ver si había suerte. Y colado sabíamos que había algunas cantidades que no lo podíamos ganar todo. Tampoco estábamos dispuestos a aceptar rebajas del 50%. Por lo tanto, en lo que nos hemos quedado es en un, digamos que, sobreingreso de gastos para Canarias de 100.450.000 euros, que es un montón de dinero. Yo lo digo porque a veces nos hemos acostumbrado a hablar de euros como si fuese de pesetas y da la sensación, es decir, eso es un montón de dinero y nos permite abordar un montón de cuestiones importantes para esta tierra, unas más coyunturales, otras de fondo. La cuestión primera es que el REF tiene que ser cumplido en su totalidad de una forma estricta porque si no, Nueva Canarias no podía apoyar los presupuestos. Esto lo dijimos en el primer minuto y lo mantenemos ahora. Entonces, los capítulos en los que eso está tendrán ustedes esa información. Había, en efecto, algunas cuestiones del REF, algunos artículos del REF que no tenían traducción presupuestaria y eso había que rectificarlo. Está rectificado por una cantidad de 11 millones de euros. Aquí se incluyen la cuestión de la dotación a las universidades para I+D,
Mají, vamos, la banda ancha que está en el REF, la valoración y reciclaje de residuos, o promover la internalización de las actividades económicas de Canarias, o el apoyo a las energías renovables, o la conservación de las variedades agrícolas y razas locales. Ya lo señaló el presidente y yo insisto, para la gente que creemos que hay que defender las singularidades de esta tierra, la cuestión del sector primario es absolutamente determinante para entender lo que realmente somos. Por lo tanto, eso siempre está presente en nuestras posiciones. Con eso se cumple estrictamente con todas aquellas cuestiones del REF que tienen traducción presupuestaria. Luego hay otros asuntos que ha explicado perfectamente Fermín Delgado, que son harina de otro costal y que no son la cuestión en la que estamos en este momento. Decirles, y lo verán ustedes ahí, que tenemos por sectores. El sector agrícola tiene 18 millones de euros. De esos, 10 millones de euros son para el transporte del plátano. Ustedes saben que cuando nosotros conseguimos la bonificación del 100% del transporte de mercancías, el plátano no estaba. Y no estaba porque el plátano funciona por otro tipo de procedimiento vinculado con el POSEI, etcétera, etcétera. Pero es que la que está cayendo nos exigía dar un paso más. Esto es un esfuerzo importantísimo, conseguir 10 millones de euros más para el transporte del plátano. El tema de los seguros agrarios, que ya se ha explicado. Los costes de desalación y extracción de agua, ya se ha explicado también, o la conservación de variedades agrícolas y de las razas ganaderas en la misma medida. En relación con el medio ambiente, 15 millones de euros, de los cuales, bueno, pues yo creo que es un conjunto amplio, ya lo verán, no voy, porque es que si no, si me detengo en explicar cada una no acabamos, ¿no? Pero verán ustedes que no solo están proyectos claros de movilidad sostenible, sino aquellos proyectos de aquellas corporaciones locales que realmente son ejecutables, porque hemos encontrado históricamente, nos pasaba cuando no estábamos en el gobierno de Canarias, que conseguíamos recursos que después no se podían gastar, lo cual es una sensación terrible. Dice, hemos peleado aquí para conseguir algo que realmente no estaba. Lo que está aquí de las corporaciones locales es, primero, porque las corporaciones locales han planteado sus cuestiones y segundo, porque han demostrado que tienen proyectos. Si no, ese dinero es ingastable. En materia de cultura, 13 millones de euros, no hace falta que yo explique la importancia que tiene para esta tierra y para cualquier otra, pero en esta, singularmente, la actividad cultural ha sufrido extraordinariamente como consecuencia de la pandemia y, por lo tanto, aquí hay un esfuerzo significativo que creemos que ayudará a paliar, en parte, el daño tremendo que produjo la pandemia en el sector. En educación y deportes, 24.750.000 euros. Hace falta que nosotros expliquemos aquí la relevancia que le damos a las cuestiones educativas y también a las deportivas. Infraestructuras educativas, lo explicó también el presidente, pero 10 millones de euros, dice, ¿y eso es porque ustedes han reconocido que está en el REF? No, es porque hemos reconocido que hay necesidades en las infraestructuras educativas, que es distinto. No está en el REF las infraestructuras educativas. Lo tengo que señalar con esta contundencia, como antes lo señaló el presidente, porque hay alguien que está empeñado en inventarse el REF, y como el REF resulta ser que además de que está escrito, nosotros no lo sabemos bastante bien, pues entonces, que quede claro, están las infraestructuras educativas porque son una necesidad, no porque están en el REF. Con un tratamiento muy especial a las universidades, que son un impulsor determinante para la movilización de recursos culturales, económicos, investigadores, etcétera, etcétera. En el área de servicios sociales y empleo, 8.500.000 euros, donde yo tengo que destacar que hemos incrementado. La cuestión de la lucha contra la pobreza fue una batalla muy dura con los presupuestos del Partido Popular, que como sabe muy bien don Fermín, porque estábamos juntos, fue lo último que conseguimos cerrar porque había una resistencia tremenda a poner esta cantidad. Hemos incorporado 5 millones de euros, no porque 30 sean pocos, que fue lo que pactamos en su día, sino porque lo que han aumentado son las necesidades, esto es evidente. En infraestructuras, 17 millones de euros, donde yo creo verán aquí un conjunto de proyectos que todos tienen una virtud esencial. Todos son realizables, todos tienen proyectos y por lo tanto este dinero no se irá a la basura, que es algo que ocurría con más frecuencia de la cuenta en otros tiempos. Verán ahí un capítulo de varios, de 4 millones de euros, que está hoy el tema de la banda ancha, que es REF, el tema de la internacionalización de las actividades económicas de Canarias, que es REF, o la ampliación del ámbito temporal de la obligación de servicio público de La Gomera. Territorialmente comprobarán ustedes que el gasto mayor se lo lleva la Comunidad Canaria,
porque nosotros somos un partido que, al margen de que seamos más fuertes o menos en una isla que en otras, creemos en esta tierra como en un conjunto. Canarias es Canarias y por lo tanto creemos que nuestra obligación, aunque yo sea un diputado por la circunscripción de Las Palmas, creemos que nuestra obligación es actuar para Canarias. Lo verán en la distribución territorial, que eso es así, en casi un 50%, que todas las islas tienen un reconocimiento, no el que nos gustaría, claro, todo es multiplicable por 14, que se sepa, que se puede multiplicar lo que se quiera, pero comprobarán que lo único que se sale de ese, digamos, de ese cierto orden que tienen las cantidades es La Palma, porque solo faltaba que no se saliese del orden La Palma. Nosotros no podemos contemplar La Palma ni por su población, en La Palma hay una catástrofe enorme y aquí nos estamos movilizando todos los que tenemos capacidad para hacerlo en todos los ámbitos, en este también. Por lo tanto, creemos que tenemos un presupuesto absolutamente defendible, que 100 millones de euros es un montón de recursos, considerando que la previa, el proyecto de presupuesto, es un presupuesto que contemplaba lo sustancial de las conquistas para esta tierra alcanzadas en otro momento. Vale, ya está. Oye, nos van a perdonar lo largo, pero es que tenía contenido. Les pasaremos una nota con las políticas, por políticas, digamos, estos 100 millones por políticas y los 100 millones por territorio, lo que pueda ser común y lo que se insulariza o va a los ámbitos locales. Yo solo destacar, para darles la palabra, dos cuestiones que me parecen importantes. Yo no creo que van a pasar desapercibidas aquí conociendo el PERCAL, estamos hablando de profesionales muy consolidados, pero yo quiero destacar tres cosas de las enmiendas, no las cuantitativamente más importantes, sino cualitativas. Uno es ese aumento del 17% para las políticas de lucha contra la pobreza. Lo decía Pedro, lo sabe muy bien Fermín, nos costó convencer al PP de que la pobreza necesitaba un compromiso del presupuesto estatal. Lo logramos en el presupuesto, lo metimos en el REF, se han consolidado 30 millones y hemos ampliado un 17% esa consignación presupuestaria. A mí me parece un tema cualitativo importante. Segunda cuestión, nuestras universidades. Las dos universidades públicas son estratégicas para los intereses de Canarias. Hemos tenido reuniones de trabajo con los equipos rectorales, su participación en el presupuesto autonómico es la que es y les gustaría tener más y hemos respondido a una demanda de los dos equipos rectorales para echarles una mano en la inversión en infraestructura y equipamiento y en investigación. Y hay 5 millones para cada universidad que vienen muy bien a la situación de ambas universidades y creo que era destacable. Y luego territorialmente los tres ayuntamientos impactados por el volcán de forma directa pues tienen una consignación por esta razón y hemos pedido a los tres titulares pues qué inversiones y con garantías de ejecutar. Y luego yo quiero destacar una que me parece estratégica y que ha sido enormemente polémica. 5 millones de euros para facilitar el acceso al puerto de los cristianos. Después de varias décadas de inacción ante un problema de movilidad que no solo afecta a la isla de Tenerife, sino a La Palma, a La Gomera y El Hierro. Después del cuento de Fonsalía, lo que hay que hacer es mejorar el acceso, la entrada y salida al puerto de los cristianos. Y hemos consignado esta partida, una primera partida de 5 millones de euros para resolver ese problema, los accesos de entrada y salida al puerto de los cristianos. Ese no es un asunto solo de Arona, ni siquiera de la comarca de Tenerife, ni siquiera de Tenerife como isla, es del conjunto de las islas occidentales que se conectan por vía marítima en gran medida a través del puerto de los cristianos. Y hemos querido enfatizar que ahí tiene que estar la respuesta después de la inacción de décadas, no construyendo macro infraestructuras nuevas, sino mejorando el acceso, porque ahí hay un cuello de botella que nos dicen los expertos que técnicamente es solucionable y yo quería destacarles este tema, aunque estoy seguro que no iba a pasar desapercibido. Estas son las 4 cuestiones cualitativas que yo quería destacarles. Ahora hablamos de esto y después, si quieren, de lo que se les ocurra. Para los 3 municipios de La Palma. 4 millones.
va a ser la única consignación que sepamos por ahora. La consignación presupuestaria en una emergencia no es imprescindible. Lo importante es la disponibilidad de las administraciones a responder a esa situación. Pero nosotros hemos querido hacer ese gesto de 4,5 millones para la comarca, aunque nuestras propuestas en relación al consorcio de seguros, tanto incorporando estas catástrofes en lo asegurable, como en esta propuesta de gestión del consorcio, o las medidas fiscales que hemos propuesto en materia de IRPF, o el aplazamiento de la materialización, eso tienen en términos cualitativos mucha potencia, pero no dependen de nosotros, desgraciadamente, ¿no? Aclaración, pero si estos 100 millones están cerrados, porque el Partido Socialista entiende que son 60. Pero ya saben ustedes que nosotros somos quienes hemos presentado las enmiendas, las hemos trabajado mañana, tarde y noche, anoche, esta mañana también, y les aseguramos, porque el trabajo lo hemos hecho nosotros con... Vamos a ver, las leyes de presupuesto se discuten en el Parlamento, pero quien propone la ley es el Ministerio de Hacienda y Función Pública, nos pasa a nosotros aquí. Es decir, la propuesta, el proyecto de ley se elabora por el Gobierno a propuesta del Departamento de Hacienda y Función Pública, y nosotros, como siempre, hemos discutido con el Ministerio de Hacienda, que es el proponente. Garantizamos 100.450.000 euros con la distribución por política que ahora les pasamos y la distribución territorial que también les pasaremos ahora. Anoche, a media tarde, la información disponible respondía a 60 millones, pero luego pasó la tarde-noche, la noche y la mañana, y seguiremos discutiendo. Se trata de incorporar esto ahora en la ponencia a lo largo de la mañana de hoy, pero seguiremos discutiendo porque las enmiendas que no se acepten, que no hayan sido vetadas y excluidas, porque el Gobierno tiene capacidad de veto, de excluir enmiendas, creo que ha vetado 3.000 o 5.000, miles de enmiendas, lo hace el Gobierno de España, pues tiene esa prerrogativa, las que sigan vivas las seguiremos peleando para el Pleno, que como decía Fermín, está todavía pendiente, ¿no? Es cierto que ayer a media tarde esa consignación respondía a lo que había, pero avanzamos a lo largo de la noche y a lo largo de la mañana, porque en esto hay que negociar hasta el último minuto, ¿no? Bueno, y recibimos la notificación del Ministerio esta mañana, ¿no, Fermín? Esta mañana. Son 20 enmiendas, ¿no? O sea, es decir, la que decía la no, eran 11, ¿no, Fermín? No. A las que se estaban bloqueadas, creo que eran 11. No, las que no están bloqueadas, las que no están vetadas. 45 las que están a los gastos financieros de la perra, 45. Y esas han entrado todas, aunque algunas se han aminorado en 18 millones en el total. De los 118, 100.450.000. Esas han entrado todas. Algunas se ha rebajado la cantidad porque las hemos negociado. De las enmiendas al texto articulado, hay algunas vetadas, que Fermín se las sabe mejor que yo, otras que se siguen negociando, insisto, el 15% del impuesto de sociedades, tributación mínima, la exclusión de las figuras fiscales de Canarias es fundamental, porque si se aplicara este criterio para el conjunto del Estado en Canarias, desaparecerían las figuras del REF vinculadas al impuesto de sociedades. Esa está negociada, no se ha incorporado, pues vamos a seguir discutiendo. Hay otras que están vetadas y otras que están vivas. Las de los seguros están vivas y las vamos a seguir discutiendo. Pero los estados financieros son 45, que han entrado todas, algunas aminoradas, las 20 al articulado, unas vetadas y se excluyen, como las 4 o 5.000 que han vetado, y otras que estamos pendientes de perfilar y otras pendientes de pactar si es que las pactamos, ¿no? El impulso al puerto de los Cristianos significa que queda definitivamente cancelado el proyecto Rosalía. Bueno, para nosotros ya tomamos la decisión. La meditamos, la analizamos, la informamos, la discutimos, presentamos un informe de 40 folios, recabamos a expertos, conocimiento especializado y hemos concluido que nosotros no vamos a apoyar porque no se justifica un macropuerto. Ni tiene informe ambiental, ni tiene financiación, ni las autoridades europeas lo ven, las españolas tampoco, y aquí ya se descolgó casi todo el mundo. Los que no se han descolgado de Fonsalía lo harán. Cuando dice nosotros el Gobierno de Canarias... No, nosotros Nueva Canaria.
El gobierno canario somos 4 partidos. Nosotros, Nueva Canaria. Nueva Canaria ha dicho que no a Fonsalía. Después de eso, ha dicho que no a Fonsalía, quien casi inventó el asunto, que es Coalición Canaria. Nos parece bien la rectificación 20 años después. Bien. Pero nosotros lo que decimos es lo que dice el alcalde de Arona, lo que dice la gente que más entiende, que lo que tenemos que hacer es actuar sobre el acceso, la entrada y la salida. Es decir, ahí caben soterramientos, ahí caben propuestas técnicas que no me corresponde a mí decidir. Los 5 millones de euros para facilitar el acceso son la primera apuesta de recursos públicos donde debió colocarse en su momento. La carretera Fonsalía, saben ustedes que está hecha. 36 millones de euros. Las fotos son impresionantes. La carretera recién hecha. Es verdad que hay 2 barrios en esa zona, 2 pueblitos, pero es una carretera que se hizo antes que la razón que la justifica, que era el puerto. Nosotros creemos que el dinero debió colocarse aquí y ahora, aprovechando nuestra condición de presencia en las Cortes Generales, a quien compete para financiar esto debía ser la Administración General del Estado. Ojo que hemos repasado la situación de puertos de interés general y el oeste es un puerto estatal. Los Cristianos no es un puerto autonómico, es un puerto estatal. Y quien ha financiado los accesos a los puertos estatales en otras comunidades costeras de España ha sido el Gobierno de España. Y por eso hemos consignado esos 5 millones al Gobierno de Canarias, pero financiados por el Gobierno de España. Sabemos que 5 millones, como no tenemos el proyecto, que se va a encargar, no sabemos cuánto cuesta, pero lo que está claro es que necesitamos actuar sobre el acceso al puerto de Fonsalía, como reclama el alcalde de esa ciudad, los agentes económicos, y luego hay gente que, además de esto, seguramente siga defendiendo Fonsalía, pero nosotros no estaremos ahí, no somos la mayoría de los representantes del pueblo de Canarias y, por lo tanto, cabe que otros mantengan el tema. Mucho me temo que bueno, ya Coalición Canaria se ha ido de esa propuesta, los socialistas están en una discusión interna y el PP, pues no sé lo que piensa porque tengo dificultades para identificarlo, igual ustedes me lo aclaran, ¿no? Quiero preguntarle otra cosa, si me lo permite, porque como está otra vez sobre la mesa del debate de la financiación autonómica, con el tema del IFE, quería saber si este asunto no está cerrado, que no se puede revertir y tendríamos que volver a devolver esos 160 millones. En sentido estricto, el acuerdo de noviembre o diciembre del 16, si no recuerdo mal, Fermín, liberaban la devolución durante el tiempo que durara el sistema de financiación vigente y eso se sometía a revisión con el nuevo acuerdo de financiación. Sería terrible que la Administración del Estado, sea quien sea mande, le dé marcha atrás a una decisión que es cierto que en el acta del acuerdo es provisional hasta el nuevo sistema de financiación. Por eso nosotros, en relación a la financiación autonómica, reclamamos primero, y lo más importante, que los recursos del REF queden excluidos del cómputo de la bolsa que financia el sistema. Por supuesto que la distribución por población sea ajustada y tenga en cuenta las variables que más interesan a Canarias, que son desgraciadamente, además de la población general, esta se pondere en pobreza, desempleo, sin menoscabo de la lejanía y de la insularidad, y por supuesto que se mantenga del lado canario los 160 millones que hasta el 16 se devolvían y que durante este tiempo hemos dispuesto en Canarias, pero que tiene, si quisieran, cobertura legal para exigir su devolución. Sería un escándalo. Ya era un auténtico anacronismo que esa parte del impuesto ¿cómo se llamaba? De lujo, el impuesto original que luego cuando el IGIC se separó, el impuesto general del tráfico de empresas, esa reminiscencia se la quedará al Estado durante todos esos años, pero se finiquitó el 16 provisionalmente hasta el nuevo sistema de financiación y por eso lo hemos colocado ahí. Separar el REF de la financiación, los 160 millones del ITE y que la población sea la clave de la distribución de recursos ponderada por las variables que entendemos que son más justas, entre ellas desempleo y pobreza, ¿no? Sobre la reunión del comité
fondos europeos? Bueno, hemos celebrado la sexta reunión del Comité de Planes y Proyectos. Como sabes, este es un órgano creado en la Ley de Gobernanza de los Fondos. Hoy hemos visto 6 instrumentos de planificación por un valor de 875 millones de euros. Digamos, los 6 departamentos que hoy presentaba su plan estratégico para el uso de los fondos, no importa que sean reactivos, que sean mecanismos, por 875 millones. Le hemos dado el visto bueno a 3 de estos, otros 3 los tendremos que volver a ver y al final de ese proceso lo llevaremos a la Comisión de Planificación y Gobernanza que preside el Gobierno de Canarias, el presidente del Gobierno, y la veremos después de otra Comisión de Planes y Proyectos. Quiere decir esto que seguimos trabajando y avanzando, como no puede ser de otra manera, en la gestión de los fondos europeos, sean del programa REACT, que está muy bien planeado y creo que es perfectamente ejecutable en el trienio, y en relación al mecanismo, los 1.750 millones que creemos vamos a disponer, pues creemos que también vamos a estar en condiciones de planificarlo y gestionarlo conforme a los requerimientos de la Unión Europea y del Gobierno de España. Por lo tanto, sexta reunión, creo, del Comité de Planes y Proyectos, ejerciendo la función de gobernanza de los fondos europeos, como es nuestro deber, ¿no? Joaquín de la provincia está siguiendo por Facebook. Dice: ¿qué problema cree el Ministerio de afectar la enmienda del 15%, del límite del 15% del impuesto de sociedades? Ninguno. No se ha incorporado, lo veremos en... Ponte ahí. El Ministerio de Hacienda nos ha pasado una transaccional a la nuestra. No hemos tenido tiempo todavía de aprobarla o de discutirla para esta comisión que se está reuniendo hoy, estos días, y va para el Pleno. Pero estamos de acuerdo con la transaccional que nos han propuesto, la hemos estudiado, o sea que se aprobará, seguro. Y otra cosa que me acaban de decir es que se han aprobado las enmiendas en la comisión de hoy. Eso es lo que me acaban de decir por Todo eso estaba discutiendo, viendo tú, Fermín. Sí, se estaba discutiendo en la comisión de presupuestos que elabora el dictamen, ¿no? El presupuesto primero se aprueba una ponencia, luego un dictamen y luego al Pleno, ¿no? O sea, y en la comisión lo que ya se incorpora al dictamen ya es ley. Entonces, me acaban de decir que estos 100.450.000 euros se acaban de aprobar en el dictamen y están del lado de acá, ¿no? No, gracias a ustedes por el aguante. Fermín.